gran enseñanza, porque a veces cuando uno se casa, uno a veces no sabe en dónde va a empezar a edificar. Y eso involucra mucho el matrimonio, involucra mucho el futuro, dónde vamos a sentar el hogar, dónde vamos a vivir. He visto muchos matrimonios que de pronto se ubicaron en lugares de la ciudad o lugares físicos donde la contaminación, el ambiente fue muy pesado y sus hijos se perdieron. Entonces, este mensaje es para poder mirar qué tanto es importante dónde vamos a edificar. Levítico 14, yo le sigo leyendo. Y dice, quedé en el 35, ¿verdad? 34. 35. Y el propietario, vuelvo a repetir, el propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, ¿qué debe hacer el sacerdote? Entrar a la casa a inspeccionarla. Deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas, ¿están leyendo conmigo? Si encuentran manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al 7º día el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, entonces mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Está leyendo todo lo que tiene que hacer el sacerdote. Bueno, quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrir las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote debe regresar a la casa y examinarlas de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevadas fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Y los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer, y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Bueno, entonces puede mirarme, porque la verdad es bien importante entenderlo. Es algo así como cuando se está pasando por un momento difícil dentro de una casa, dentro de un matrimonio, y entonces uno pregunta: ¿qué hago? ¿Qué hago cuando yo tengo una lucha? Las hay todo el tiempo. A veces no tenemos respuestas ni siquiera de cómo actuar. No sabemos qué hacer. Muchas veces no sabemos por qué los problemas se están dando matrimonialmente. Entonces el Señor dice: hay una manifestación de cuando hay algo que está empezando a corromperse, y es en las paredes una mancha. Puede ser al principio rojiza y luego verde, y bueno, luego eso hasta que se pudre y es tan peligroso. Entonces
empieza Dios con la preocupación, ¿qué hacer cuando esta circunstancia se da? A veces se llega ya al momento en que el moho ha corrompido todo el matrimonio. Entonces nosotros que hemos evidenciado, ya llega un momento del hogar en que es muy difícil trabajarlo. O sea, ya se ha complicado tanto las cosas, ya por ejemplo la dureza de corazón ya ha entrado tanto que por ejemplo al principio, cuando el hombre violentaba con palabras, si la esposa entristecía, el hombre reaccionaba y pedía perdón. Pero ya se fue contaminando tanto que ya puede verla llorando, triste, y ya no pasa nada. O sea, el hombre se va y dice, eso es lo de siempre, siempre llora, siempre hace lo mismo. O sea que la dureza de corazón se fue permeando tanto que el moho se fue impregnando, porque tal vez no se buscó, como aquí el Señor le dice, vayan al sacerdote, o sea, vaya al pastor y cuéntele. Grave, porque es que todo el mundo tiene un terror de que nuestras vidas sean expuestas. Ese es el mayor peligro que se corre en la iglesia y en los matrimonios. Nos parece terrible tener que exponer. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo tenía una hermana que ella murió por un coma diabético que le trajo un daño a su hígado, y ella murió, pero ella se estaba aferrando a la vida y empezó con unas crisis muy fuertes. Cuando el hígado no funciona, pues es muy complicado, y le vimos todo el proceso, y mis hermanas me contaban que ella en la noche no dormía, le salieron en sus manitos como unas verrugas, como unas vejigas que le botaban agua y le dolían, y todo su cuerpo, y casi no dormía. Pero entonces mis hermanas las cogían y las llevaban al médico para que le ayudaran, pero cuando ella estaba sentada, el médico le decía, ¿y qué te pasa? ¿Estás durmiendo? Y ella decía, sí, toda la noche, sí, yo duermo. Y la hermana que la llevaba la miraba y le decía, pero ¿por qué está mintiendo? Dígale la verdad al médico. Usted no duerme, usted le duele. El terror de ella era que la dejaran hospitalizada, porque sufría mucho hospitalizada. Entonces cuando ella se enfrentaba al médico que la podía ayudar, ella cambiaba. Y ella decía, minimizaba todo, decía, sí, me duele, pero no tanto. Cuando estaba en la casa se quejaba todo el tiempo del dolor, pero frente a quien le representaba, la persona que le podía como dar el dictamen, ella se retraía. Y yo veo que lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo es, no hagan eso, no lo hagamos. Porque si usted está viendo que hay una contaminación de moho, que algo pasa, lo que usted debe hacer, según lo que tú estás leyendo conmigo, que Dios nos advierte, es: traigan al sacerdote, vaya y que pueda mirar. Porque una palabra a tiempo puede detener muchas cosas. Porque una administración de la palabra del Señor a un hogar puede cambiar. Porque creemos en la unción que hay para restaurar parejas. Porque no puedes dejar a que esto se ahonde y a que la libertad a la que Dios les ha llamado se permee de tal manera que termine destruyendo cosas maravillosas en su vida. Usted sabe que el moho daña los muebles, daña absolutamente todo, daña el cuerpo, va a destruir. Así es cuando la lepra, ya no física de esta casa, sino la lepra que ha entrado en el hogar, empieza a permear y a dañar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me impacta es que los seres humanos no sabemos cómo arreglar un error garrafal que se haya cometido. Es de lo que más veo. Entonces, por ejemplo, un fuerte error, yo creo que uno de los choques más fuertes y de los impactos más graves de un matrimonio, el adulterio. Entonces la gente de pronto trata de solucionarlo en lo interno. Entonces, venga. Eso pasa mucho en el área ministerial, porque la gente le da terror de que le quiten el ministerio. Entonces prefieren que el moho siga y no que haya una palabra oportuna
Por eso dice que el respiro y liberación vienen de arriba, del Señor. Él es el que nos puede traer en el momento indicado la solución, la palabra, la libertad. Lo que el pastor hablaba anoche, el discernimiento, la palabra de ciencia que corrija el camino y puedan ustedes edificar su casa sin que se desbarate. Porque ¿sabe qué es lo importante? Que él le decía, entre al sacerdote, y si el sacerdote ve y dice, no, estas paredes, me imagino que es que en la época del Antiguo Testamento los pastores eran de todo: médicos, sacerdotes, arquitectos, abogados, pastores, lecheros, siervos, camelleros, de todo. Y cuando uno es pastor en el siglo XXI, sí, nos toca de todo, aprender de todo. Entonces él entraba y él miraba y decía, uy, no, esto está tenaz. ¿Sabe qué? Se me van todos a un hotel porque esta noche viene un carro a demoler esta casa. ¿Qué pensaría usted? Que Dios le dijera, hoy déjame entrar para poder decirte qué tienes que demoler. ¿Cómo te sentirías como matrimonio? ¿Y qué pasaría con los dos que empezarían, no, esos muebles no, ay, yo los limpio, yo los mando a lavar, pero ay, eso no me lo quiten, pastora? Que Dios te dijera, hoy hay que entrar. Lo tremendo de aquí es que ni siquiera fue el mismo Dios, fue la autoridad sacerdotal que dio para que, oye, ven, tu matrimonio perdió la libertad. Ustedes vivían diferente, vivían gozosos, vivían alegres. Cuando se convirtieron al Señor había alegría, danza, y volvieron a caer en lo mismo. El moho no lo sacamos. De pronto tú viniste a la iglesia y aseguraste que todo estaba bien, cuando adentro habían unos conflictos tan graves que se estaba dañando ya muchas cosas, que se estaban destruyendo. Y por eso necesitas hoy decirle al Señor, pues si tú me dices que hay que demoler, yo demuelo. Mejor estrenar que remendar. Y como decía anoche, es mucho más fácil empezar a fecundar algo vivo que resucitar algo muerto. Entonces es preferible que tú digas, eso muerto queda allá atrás, pero hoy quiero una semilla de vida para empezar a edificar algo nuevo. Ahora, encontré en los proverbios algo que me impactó. Dice, el Señor maldice la casa del perverso, pero ¿qué bendice? ¿Cuántos creen que tu hogar es un hogar de justos? ¿Verdad que sí? Yo quiero explicarle un poquito la palabra del perverso, o hay una traducción del impío, porque ahí la referencia de esa palabra no está hablando del hombre que no conoce al Señor. Está hablando de un perverso, está llamando a alguien que, conociendo la vida de Dios, dejó destruir su hogar, que trajo cosas que dañaron su casa. Esa es la diferencia, porque si usted lo lee y dice, el perverso dice, no, está hablando para el vecino mío que no es cristiano. Quiero aclararle el término. Y aunque usamos la NTV en las versiones más originales, más pegadas al original, vas a encontrar que está hablando como del hombre convertido pero carnal. ¿Sí me entendió? Entonces está diciendo que esa casa, cuando no está cimentada, cuando se dejó entrar el moho, hay algo que la ataca, y es la maldición. Y yo creo que cuando uno viene al Señor, lo primero que uno debe evaluar es cuáles pueden ser las puertas para que la maldición entre a un matrimonio. De lo más doloroso es cómo ver a la gente dice que ama la maldición, cuando cualquiera diría, de las cosas que menos quiero amar en mi vida es la maldición. Pero dice el salmista que llega a tal el nivel de confusión de los matrimonios que empiezan a amar la maldición más que la bendición. Por eso tu casa y tu cimiento, tú tienes que mirarlo, dónde lo edificas.
¿Dónde lo estás cimentando? Cuidado con los pantanos. Cuidado con los lugares. Por eso, si tú te casas, edifica tu hogar sobre tu propio terreno, no sobre el terreno de otro, porque un día te lo van a quitar. Porque Dios nos mandó a edificar sobre nuestra propia tierra. A cada matrimonio que nos casamos, nos ha dado un lugar en la tierra para que ahí empecemos a edificar. Y por eso tú tienes que buscar ese lugar. Por eso muchas de las cosas que hacemos cuando llegamos a la vida con Cristo es empezar a quitar todo lo que traíamos de contaminación y fotografías y bueno, tantas cosas que uno ve, que uno dice, pues para el hombre natural son normales y la gente, estos ateos cristianos que hoy en día asisten a las iglesias, ay, eso es mucha religión, eso que hay que el demonio y que tantas cosas. Pero usted supiera cuántos matrimonios han estado solo encadenados por las palabras declaradas de un amante que capturó el corazón de ese hombre y que por más de que lo intenta, no puede salir de ese lugar. Y la gente dice, pero ¿y por qué no puede más Dios que el diablo? Por supuesto, cuando el hombre lo deja. Cuando el hombre deja el pecado, cuando el hombre y la mujer se apartan y empiezan a vivir una vida diferente. Entonces, por eso necesitamos quitar la maldición y alejarla del matrimonio y empezar a vivir en la plenitud de la bendición. Mira, una de las cosas que más ataca, maldecir en lugar las palabras. ¿Qué cosa las palabras? ¿Cómo van permeando y cómo pueden crear ese ambiente tan difícil? Tan incomprensible de cómo un hogar que creció en amor y un matrimonio y se va convirtiendo en un espacio en donde solo hay moscas. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando hace un asado y tiene la carne cruda, que es lo primero que llega antes que los invitados. Y dice la Biblia que terrible las moscas, como dañan el perfume del perfumista, porque un pequeñito error para el sabio es como una mosca que hiede en el perfume del perfumista. Por eso la pulcritud a la cual Dios quiere que hoy empecemos la nueva etapa de este hogar y empecemos a llevar un hogar totalmente diferente. Cuántas palabras, cuántos dichos, cuántos sentimientos que hoy estamos aceptando sin darnos cuenta. ¿Cómo no nos gustaría empezar a edificar un matrimonio tan sólido, donde las puertas de tu casa cuando se entraran, allá no hubiera nada que emulara algo contrario a lo que sea la adoración del Señor? Oí la historia de un niñito que ya estaba adulto, que creció en la iglesia, hijo de un líder, y el niño le fascinaba Skeletor. El de Skeletor, el de He-Man, ¿sí? ¿O no? Ya es una etapa muy pasada, ¿sí? ¿Alguno vio He-Man? Chela, Skeletor, Calavera, el muñeco. Y entonces dice que el niño empezó a enamorarse de la calavera, de aquel morraco que fue tan impactante, tanto que decían que muchas veces en el taller creativo decía la profesora, ¿quién es el rey del universo? Y el niño gritaba, He-Man, Skeletor. Y ya el papá como preocupado, es este chino, y el niño empezó a crecer y cuando le empiezan unos ataques respiratorios pero tan tremendos, tan impactantes, que un día ya la mamá al niño le colapsó del problema respiratorio y ese día ella empezó a orar por el niño, porque el niño, cuando entró ella al cuarto, el niño estaba arrinconado en una cama y le decía a la mamá, ay, ya está Skeletor, viene por mí, y la mamá no veía. Y cuando llegó el papá y la encontró a ella reprendiendo en el nombre de Jesús, fuera, el esposo creyó que le estaba diciendo a él, pero no, le estaba diciendo era al niño. Y cuando empieza a mirar, el papá vio y el niño le empezó a decir, es que en esa esquina está Skeletor. Entonces él le preguntó a la mamá, le dijo, ¿tú qué hiciste con ese muñeco que le habían regalado de Skeletor que el niño tenía? Y le dijo, lo quería botar y lo tengo en la lavadora envuelto en una camiseta del niño. Y el papá le dice, tráemelo.
Y cuando trae la camiseta y el muñeco y él empieza a ungir con aceite al niño, porque es que la gente dice, ay, pero el aceite, Jacob ungió una piedra que fue la cabecera de los sueños que Dios le dio para ver quién estaba en lo alto, porque tú no vas a ungir tus hijos. Si Jacob ungió una piedra donde se encontró con Dios, y entonces empieza a ungir el niño, y dice que el niño recibe liberación y nunca más volvió a ver su problema respiratorio. ¿Cuántas cosas no hemos abierto esa puerta en nuestros hogares que maldicen nuestros matrimonios y que necesitamos hoy, que vamos a renovar un pacto primero con Dios, de que tu casa va a ser para Él, de que tu matrimonio va a ser para Él, que no vas a mirar al hombre extraño ni en revistas, ni en fotografías, ni en el vecino, porque es que esa es la lepra que entra. Por eso muchas mujeres, por más de que el marido les hace y les hace, nunca estarán conformes, porque están pensando en el ídolo que tienen aquí interno. Y en cierta manera eso es una especie de adulterio emocional que se va permeando. Y por eso necesitamos hoy un pacto de fidelidad nuevamente con nuestro cónyuge en el corazón. ¿Cuántos hombres van a ser fieles con sus esposas? Que tú puedas ponerte, no hay nada más doloroso que una esposa tenga que ver al marido mirando a otras. Tengo una señora que ahorita ya está postrada en cama porque la conozco hace 15 años y desde que tiene 15 años me dice, pastora, tener que parar en un semáforo para mí es un dolor, porque si el carro que queda al lado derecho o izquierdo es una mujer, mi marido se pierde dentro del carro y yo tengo que aguantarle todo, porque separarme por eso, la verdad, no creo que lo haga. Pero su cuerpo ya dañado de tener que aguantar, lo que significa para una mujer saber que tú eres la exclusiva y que la persona con la que estás al lado está mirando a otra. Eso es muy difícil. Y esas lepras, cuando van entrando, cuando menos te des cuenta, ya el sacerdote tiene que entrar y decir, usted para la notaría y usted para allá, y vengan, firmen el divorcio. Porque nunca dejaron entrar al sacerdote. El sacerdote entra y toma una autoridad pastoral y dice, aquí hay que pararlo. Y si hay que exponerlo, pues lo exponemos. Y si hay que traer la amante, pues la traemos. Y que si hay que apedrear la amante, pues hacemos misericordia y la convertimos. Pero algo hacemos. Yo tuve una discípula caleña, llegamos a Cali y me dijo, imagínate, pastora, mi marido de 40 años lo encontré adulterando con mi sobrina de 18. Es mi sobrina, la acogí desde que tenía 5 años, la levanté, le estoy dando universidad y se metió con ella. Y entonces me dijo, y aquí la tengo al teléfono, quiero que tú le hables y que le digas algo. Entonces yo dije, una niña de 18, y entonces yo, mi amor, ¿te estás dando cuenta de lo que tú estás haciendo? Y por allá me rezongaba la mocosa. Y entonces empecé a decirle, mira que es tu tía, por favor, ¿cómo te vas a meter? Ni reaccionaba la mocosita. Hasta que se me salió la autoridad pastoral y le dije, hija del diablo, no, mentiras. Le dije, condenada muchacha, el día que Dios te juzgue por varias razones, por ingrata, por destruir un hogar. Y empecé a recitarle Apocalipsis, le hablé de la bestia, del dragón, todos juntos, de lo que se me ocurrió. Y sabe que quiero decirle que ese matrimonio empezó un proceso de restauración y nunca se separaron. Tú no puedes dejar que el moho crezca en tu casa. Es que es muy peligroso que la maldición entre cuando hay oportunidad para que puedas cambiar. Hay otro versículo, dice, aléjate de ella. ¿De quién está hablando? De la mujer extraña. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente, mira esto, que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará
del fruto de tu trabajo. ¿Sabe que el matrimonio debe tener, a ver cómo yo les interpreto esto? Porque hay un principio lindo en la iglesia, que en la palabra, que se llama la filonesia, que significa el amor al extranjero, el amor a la viuda, el amor al necesitado. Entonces la Biblia nos insta de que si hay alguien con necesidad, debemos ser hospitalarios. Pero hay una prevención muy grande dentro de nuestro matrimonio a quien dejamos entrar. Y yo soy de las convencidas que uno en el matrimonio, hasta para comerse un helado, porque uno no sabe qué mujer abra la puerta. Yo me acuerdo que hace algunos meses había una señora al frente de mi casa. Mis casas son así pegadas. Estamos hablando como del jardín exterior. Y había una señora ahí sentada. Y entonces un miembro de mi casa me dijo, ¿podemos dejar entrar esa señora? Y yo me acuerdo que yo estaba lavando la loza, porque lavo loza y harta. Y entonces yo estaba mirando y la ventana, y yo la miré. Y, no. Y la persona que me dijo, yo le dije no. Estaba lloviendo, estaba haciendo frío, yo cerré mis ojos, le dije, Señor, me perdonas, pero tú sabes que esa persona no puede entrar a mi casa. Porque yo sabía qué traía adentro. Uno hasta para dirigirse a alguien, para compartir. A mí me impacta que muchos adulterios o personas que entran, o no solamente el adulterio del sexo contrario, del amigo, alguien que le presentaron. Yo veo el dolor de muchos matrimonios hoy en día, de los hombres con las mujeres llenas de amigas, y llegan a la casa y ¿dónde está la mamá? Está con Marta, con Lola y con Fenoveva. ¿Y qué están haciendo? No, pues que como se separó una, están ahí como que hablando y riendo. Pero oye, el esposo está en casa. Entonces es un peligro, porque tú eres una columna, y si una columna no está en casa, la otra queda así. Entonces hay que tener un cuidado muy grande, porque el que abre las puertas de esa casa es un peligro. Tienes que recuperar tu matrimonio en la unidad, en esa transparencia, en ese no dejar meter con todo el amor a las suegras. Son divinas, pero ya, o sea, ya cumplieron una función, ya pagaron un precio alto, ya son maravillosos. Ya es necesario empezar a libertar nuestro matrimonio en un nuevo tiempo. Soy muy convencida. ¿Usted me cree? Llevamos 28 años trabajando con matrimonios. ¿Será que tengo algo que contar de los hogares o no? Bueno, entonces yo le quiero decir, ¿quiere un consejo pastoral de los Villanueva a nivel de matrimonio? ¿Sí lo quiere? ¿Verdad lo quiere? Ok. Usted tiene que tomarse la mano con su pareja. Y ustedes tienen que empezar a vivir ustedes solos la vida de Dios dentro de su hogar. En lo posible, nadie debe permear esa relación. Absolutamente nadie. No puede haber un tío con dinero que gobierne, no puede haber un amigo de la infancia que entre, no pueden haber paseos en donde va en los familiares que toda la vida hemos sido unidos, porque lo que Dios quiere premiar en cada matrimonio es esa convicción de que ustedes fueron llamados a ser uno, y que en esa unidad es donde Dios los va a sobreabundar y sobrebendecir, donde cada uno va a tener el espacio maravilloso para amarse, para tenerse, para disfrutarse, para que cuando los hijos salgan estén ustedes tan penetrados el uno al otro que ustedes ni extrañarán los hijos. Porque ¿cuántos, cuando se le van los hijos, se paran en las habitaciones a llorar, la cama vacía, el nido vacío? Pues tú derramas lágrimas ahí porque nunca te ocupaste de traerle gozo a la persona que estaba a tu lado. Mi esposo todos los días me lo vive diciendo:
El otro día me oyó hablando por el WhatsApp que yo le dije a Sergio, hola mi precioso, mi vida. Y él me miró y me sonrió y dijo, perdón, la vida tuya está acá, no se te olvide. Y todos los días me lo recuerda, la vida tuya está acá, para que sepa que un día no estarán. Pero que si los dos hemos logrado permear, estar, tú no sabes cuántas influencias. Yo recién me convertí, llegué tan mal a la iglesia en mi matrimonio que una persona espiritual empezó a ser mi consejera. Y yo cada vez que iba a pedirle consejo, yo llegaba a mi casa y yo llegaba tan envenenada contra José María. Él me miraba y yo reaccionaba, él me decía cualquier cosa. Estábamos en los primeros meses de evangelio y yo empecé a notar que era alguna cosa molesta cuando conseguí una consejera paralela y empecé a ir con ella. Y fue cuando ella, un día que yo fui a consejería, ella me dijo, cuidadito usted con ir a fastidiarme a su esposo por dinero, porque si usted necesita dinero, usted le ora al Señor y deja de fastidiar a su marido para que no destruya su hogar. Y resulta que cuando yo iba donde mi anterior consejera, ella me sentaba y me decía, terrible tu marido. Cuando uno se casa, uno necesita que el marido le tenga ahí todas las cosas. Tu mamá te crió para que a ti te dieran todo. ¡Qué descaro! Claro, yo llegaba a mi casa con una tercera persona involucrada en mi hogar que me destruía. Y por eso mis pensamientos cada día eran un remarcar ahí de lo malo y de lo difícil. Hasta que tomamos la decisión y corté esa persona y empecé a nutrirme. Y empezamos los dos a unirnos. Nos dábamos consejería los dos. Cuando yo tenía problemas, yo le decía, mi amor, ven, escúchame. Entonces yo le contaba, y José María me ponía siempre al Señor Jesús y me decía, tranquila, mi amor. Y así cuando yo podía, iba y nos aconsejábamos el uno al otro. Y por eso le quiero dar ese consejo maravilloso. Póngalo en práctica. No abra las puertas de su matrimonio a nadie. Ni la tía, ni la abuela, ni que el sobrinito lindo. Yo tengo un sobrino muy bello que aquí todos los conocen. Y un día yo tuve que tomar una decisión, huérfano. Y un día yo tuve que tomar una decisión porque llegué de un viaje y había traído una parte de moho así de grande en mi casa. Porque yo en mi casa tenemos un principio. Salga el que salga en el hogar, sabemos dónde está el uno y el otro. Y tenemos un horario. Si el uno dice, llego a las 10 llegamos. Y resulta que cuando llego yo del viaje y me dicen, esa persona llegó como a las 3 de la mañana y no avisó dónde estaba. Ese día llegamos, lo dejamos que durmiera y el otro día yo me levanté muy temprano y digo, qué pena, mi amor. Esta casa, tú no me vas a brincar ni un solo principio. Mi sugerencia es que tú habites en un lugar donde esa manera de vivir te la acepten para que no te destruyas. Pero en mi casa, imposible. Es imposible porque aquí todos, nunca hemos dejado a nuestros hijos que ellos se acuesten y que estén preocupados por saber papá y mamá dónde están. Y menos nosotros, como padres, que yo me acueste y yo diga a mi hijo dónde está. Nunca, por la gracia de Dios, en los años que tienen de vida. Eso no lo voy a permitir. Entonces empezamos a crear un ambiente donde el moho y la lepra no entrara. Dejamos de entrar el sacerdote. Y lo que había que derribar, si nos decían, eso hay que derribarlo, lo bajo, a mí no me importa, pero yo lepra aquí no voy a aceptar. ¿Cuánta gente dice, ay, no, es que es una prima que me llegó de Haití y entonces ella vino y tiene un PhD en vudú, pero va a ser unos días nomás? Unos días. Le dejé el cuarto de mi hija.
Y luego van y la niña endemoniada le echan el aceite y dice: ay, ¿qué será? Que ese aceite no sirve de nada. Yo oré y no, ¿y por qué no le vio el afiche tremendo que tiene ahí ya de Freddie Mercury, de Queen? ¿Por qué no se lo vio? Pues mientras eso esté, hay un trono, está el moho. Y tú lo tienes que derribar para que tu hogar y tu matrimonio recupere la libertad. Me quedaron como 6 puntos. Luego se los seguimos compartiendo, se lo prometo. Si esto hasta ahora es un punto como de 10, pero aprenderemos muchas cosas a la manera de la Biblia. ¿No le ha impactado todo lo que la Biblia nos ha enseñado estos días? Es increíble. Sabe que yo antes, esto es un break antes de orar, pero yo antes, cuando empecé a predicar chiquita espiritualmente, yo me agobiaba mucho cuando tenía que predicar, porque yo, ay, Dios mío, como que me daba susto, y yo veía esa Biblia tan grande. Y hoy en día que el Señor ha sido tan lindo y se ha mostrado a través de toda su palabra y la riqueza que hay, yo digo: Dios, y uno no le alcanzaría la vida a todos los pastores de la tierra para predicar todo lo que aquí hay. Prediqué 2 versículos y Dios nos ha nutrido tanto. El sábado que compartí la palabra me pasó una cosa extraordinaria. En la segunda reunión prediqué otro mensaje y yo le decía al Señor y le decía a la gente: o sea, ¿qué hicieron ustedes que me hicieron predicar otro mensaje? ¿Sabe por qué? Porque el Señor es tan insondable. Por eso, si en tu matrimonio tú estás diciendo: hoy creo que llegué a un tope, no, tú hasta ahora estás empezando. Dios es tan misericordioso, grandioso, insondable. Puedes entrar a lo más hermoso, puedes encontrar las riquezas de tu hogar. Y si tú lo haces como Él lo pide, si tú abres la puerta para que el sacerdote entre y no tienes temor, y tú puedes, antes de que esa corrupción empiece a permear, tú dices: necesito ayuda, el Dios de los cielos entrará y cambiará tu hogar. Toma la mano de tu pareja y vamos a orar. Vamos a bendecir esta palabra.